Se decía que era como si Jack el Destripador hubiese regresado de entre los muertos para acechar Boston. En 1962, la ciudad se convierte en el coto de caza de un asesino escurridizo y sádico conocido como el Estrangulador de Boston. Mi tía fue la última y más joven víctima del Estrangulador de Boston. La culpa de 11 sangrientos asesinatos recae en un hombre, Albert DeSalvo. Lo explicó diciendo que era responsable de algo que lo haría famoso y rico. Más de 4 décadas después de los asesinatos, el misterio del Estrangulador de Boston sigue a medio resolver. Albert DeSalvo era un depredador sexual, pero no un asesino. Me han preguntado muchas veces si pensaba que Albert DeSalvo era el Estrangulador. Estaba convencido hace 30 años. Y lo estoy ahora. El Estrangulador de Boston. Octubre de 1964. En el hospital psiquiátrico de Bridgewater, en Massachusetts, un hombre de 33 años hace una horrenda confesión. Para algunos, ese detallado relato es la prueba definitiva. Albert DeSalvo es el Estrangulador de Boston. Otros no están tan seguros y apuntan a respuestas contradictorias. She went on the bed, right? I tied her hands in front of her. Sin pruebas físicas que relacionaran a DeSalvo con los crímenes, todo lo que tenía la policía era su historia, la cual empezó 2 años antes y aterrorizó a la ciudad. Fue una época de pánico y miedo que creo que no ha vuelto a repetirse en ninguna ciudad estadounidense. Todo comenzó la mañana del 14 de julio de 1962. En un pequeño apartamento de la calle Gainsborough se encontró el cuerpo de Anna Slesers, de 55 años, con una cuerda atada alrededor del cuello. El nudo estaba tan apretado que le salía sangre de un oído. Su atacante abusó de ella sexualmente con un objeto desconocido y la abandonó medio desnuda tirada en el suelo de la cocina. 2 semanas después aparece la segunda víctima. Nina Nichols, de 68 años, es encontrada muerta en su apartamento. Se encontraron 2 medias de nylon atadas alrededor de su cuello. Le salía sangre de ambos oídos. Había sido violada con una botella. A la semana siguiente, la víctima número 3 fue encontrada en Lynn, al norte de Boston. Helen Blake, de 65 años, yacía en su cama con la parte de arriba del pijama llena de sangre. Tenía 2 medias y un sujetador alrededor del cuello, haciendo un lazo. También había sido violada. Los investigadores sospechaban que es obra de un mismo autor. Las similitudes parecían cuadrar con la truculenta firma de un asesino perturbado. Las autoridades apenas tenían experiencia investigando este tipo de crímenes. De hecho, el término asesino en serie no se usaría hasta pasada una década. La policía destinó todos los recursos disponibles al caso del estrangulador. Por la noche, una unidad especializada de 50 hombres patrullaba las calles en busca del asesino. Seguimos todas las pistas e interrogamos a cientos de personas. Después de entrevistarlas, les preguntábamos si aceptaban someterse voluntariamente a una prueba de polígrafo. Y todas pasaron. El número de víctimas seguía aumentando.
3 semanas después, Ida Irga, de 75 años, fue encontrada estrangulada en su apartamento de Boston. Tenía una funda de almohada blanca alrededor del cuello. Su camisón había sido rasgado. El asesino colocó el cuerpo con las piernas abiertas, a horcajadas sobre 2 sillas, expuesto a cualquiera que abriese la puerta. La policía creía que aquella horrible escena había sido montada para burlarse de los investigadores. En ninguno de los escenarios de los crímenes había signos de haber forzado la puerta, ni de robo, ni motivo aparente. Los informativos anunciaban que un loco andaba suelto. A las 24 horas del último asesinato, el cuerpo de otra mujer mayor fue encontrado con la cabeza sumergida en la bañera. La víctima número 5. Jane Sullivan, de 67 años, tenía 2 medias atadas alrededor del cuello. Entonces hubo un periodo de inactividad. Los estrangulamientos cesaron durante 3 meses, hasta el 5 de diciembre de 1962. La víctima número 6. Sophie Clark es encontrada amordazada y estrangulada en su apartamento cercano a la Universidad de Boston. Las otras víctimas eran mayores y blancas. Sophie era joven y negra. Ahora la policía se enfrentaba a la posibilidad de 2 asesinos distintos, no relacionados. Algunas de las víctimas fueron violadas, otras no. Todas murieron estranguladas, pero incluso los métodos utilizados eran diferentes en cada caso. Llegados a ese punto, tuvieron que parar y estudiar si se trataba del mismo individuo, porque algunas cosas eran diferentes. A veces los medios de comunicación apuntaban a una persona mucho antes que nosotros. A medida que la policía ampliaba su búsqueda, la prensa local siguió publicando historias sobre el maníaco imparable que merodeaba por la ciudad. El estrangulador fantasma de Boston empezó a acaparar todos los titulares. Se llegó a un punto en el que ninguna mujer de cualquier edad, blanca o negra, estaba segura en Boston, porque nadie sabía cómo entraba en sus casas. La gente empezó a buscar cualquier forma de protegerse. Por las mañanas, las perreras se quedaban vacías porque la gente se llevaba los perros. There has been a tremendous demand for animals of all sizes, both large and small, since the strangulations began. Se colocaron cerraduras. After each one of these stranglings, we get quite a spurt for all types of locks, mainly these chain locks. Mi madre, de 75 años, vivía sola y eso me preocupaba, por lo que fui a una ferretería y le compré un cerrojo para cerciorarme de que estuviera segura. Algunas mujeres dormían con bastones de esquí y cuchillos bajo el colchón. Pero todas las precauciones de seguridad no consiguieron evitar la víctima número 7. Patricia Bissett, de solo 23 años, fue hallada estrangulada en fin de año. En ese punto la policía estaba desconcertada. Al año siguiente, 3 mujeres más murieron a manos del estrangulador, incluida Joan Graff, violada y estrangulada el mismo día que Estados Unidos lloraba la muerte del presidente Kennedy. Pero el crimen más depravado estaba por llegar. La víctima número 11. Mi tía, Mary Sullivan, fue la última y más joven víctima del estrangulador de Boston. Mary Sullivan, con 20 años recién cumplidos, fue encontrada en su apartamento de Boston el 4 de enero de 1964. El asesino la estranguló con 3 ligaduras y la violó con el palo de una escoba. Y para empeorar las cosas, dejó una espeluznante tarjeta en su pie izquierdo en la que ponía: ¡Feliz Año Nuevo! Entonces los asesinatos cesaron del mismo modo misterioso en el que habían comenzado. La policía había investigado todas las pistas, pero no tenía pruebas. Así que el estado de Massachusetts creó el Departamento del Estrangulador, una fuerza policial con un objetivo: atrapar al asesino. El fiscal general Edgar Brock estaba sometido a una gran presión para que interviniera y estableciera una correlación entre las distintas investigaciones de Boston. Un abogado mercantil jubilado llamado John Bottomley fue puesto a cargo del Departamento del Estrangulador, a pesar de carecer de experiencia en investigaciones criminales.
Aún así, muchos de los agentes del caso pensaban que el trabajo del departamento estaba al día. Hacían todo lo que podían. Tenían un ordenador en el que introducían el nombre de todos los sospechosos y de las víctimas en un intento de determinar si habían coincidido en algún lugar al mismo tiempo. Por lo que sé, fue una de las investigaciones más exhaustivas que se han llevado a cabo. Since June 1962, we've interrogated or interviewed over 5,000 people. We've screened over 2,500 sex offenders who have been released from mental hospitals and jails and institutions. La policía nunca encontró al estrangulador de Boston. Por el contrario, el estrangulador encontró a la policía. Casi un año después del último asesinato, Albert Henry DeSalvo confesó ser el estrangulador de Boston. Marzo de 1965. Por primera vez, el asesino desconocido que había aterrorizado la ciudad de Boston adquiría una identidad. Pero para todo el miedo que había infundido, no parecía muy aterrador. Su nombre era Albert DeSalvo. Un trabajador de la construcción de 33 años confesó los asesinatos perpetrados durante esos 18 meses. Por entonces estaba a la espera de juicio por varias violaciones. Sus confesiones contenían muchos detalles precisos, incluyendo una descripción del estrangulamiento de Mary Sullivan. I left her on the side of the bed, with her head hanging down, her bust was exposed, and was she lying flat on her back, or was she... No, she was sitting up. Pero otros detalles no coincidían. También afirmó que había violado a mi tía Mary Sullivan, pero la autopsia negaba esa posibilidad. Aún así, los investigadores creían tener suficiente información para justificar la investigación del nuevo sospechoso. La policía y los periodistas empezaron a desentrañar la problemática vida de Albert DeSalvo. Comenzó durante la Gran Depresión, en Chelsea, la localidad más pobre de Massachusetts. Albert DeSalvo nació en septiembre de 1931. Era el tercero de 6 hijos de Charlotte y Frank DeSalvo. Su niñez fue miserable. Frank era un monstruo que maltrataba a su esposa y a sus hijos. Una vez le rompió los dedos a Charlotte, partiéndolos como si fueran ramas secas. Frank DeSalvo solía llevar prostitutas a casa y se acostaba con ellas delante de sus hijos. Recuerdo que cuando tenía unos 4 o 5 años, mis padres tuvieron una pelea y en un momento dado mi padre la derribó de un golpe. Luego cogió a Albert por el cuello y empezó a zarandearlo como si fuese un muñeco de trapo. Poco después de aquel incidente, Charlotte y Frank se divorciaron. La familia nunca volvió a ver a Frank. Con 12 años, Albert se dedicaba a todo tipo de trabajos después del colegio. Repartía flores y limpiaba zapatos para ganar algo de dinero. Sobre todo, intentaba facilitar la vida a sus hermanos y hermanas. Si nos sentábamos en una cafetería, me preguntaba, ¿quieres una coca? Luego me miraba, consciente de que no era suficiente, y me decía, ¿quieres un bocadillo, un perrito o un pastel? Pero antes de cumplir los 13, Albert fue fichado por la policía. Albert tuvo sus primeros roces con la ley en 1943. Cometió una agresión con lesiones y robo a un repartidor de periódicos del barrio. Le robó $2.85. El juez impuso a Albert una pena condicional. A las pocas semanas, volvió a ser detenido por allanamiento de morada. Robó joyas por valor de $24 de la casa de un vecino. Esta vez, no hubo advertencia y fue encerrado en el reformatorio Lehman School, donde pasó 2 años. Tras ser liberado, empezó a mostrarse muy prometedor en el colegio. Sus primeras notas tras la libertad condicional fueron muy buenas, lo que indicaba que probablemente tenía bastante capacidad intelectual, pero nunca la desarrolló. A pesar de la desaparición de su padre, su vida familiar seguía siendo problemática. Como en su niñez, el adolescente Albert estuvo expuesto a la promiscuidad sexual. En esta ocasión, por parte de unos vecinos de su edificio en la zona este de Chelsea.
Albert también declaró que tenían un sofá en el tejado y los vecinos del edificio llevaban chicas allí arriba. Cuando él subía le ofrecían dinero para que se largara. Decía que había mucha actividad sexual. De adolescente, Albert empezó a mostrar un lado sádico. Solía meter a perros y gatos en cajas de naranjas y los dejaba pelear hasta morir. Solo tenía 17 años y un diploma del instituto cuando decidió alistarse en el ejército. Completó la instrucción básica en Fort Dix, Nueva Jersey, y fue destinado a Alemania en 1949. En un baile conoció a una mujer llamada Irmgard Beck. Se enamoraron. Albert estaba locamente enamorado de Irmgard. La adoraba y la trataba como si fuera una diosa. Albert e Irmgard se casaron en la pequeña ciudad de Bad Kissingen. Pero el matrimonio no tardó en tener problemas. Irmgard descubrió que Albert estaba obsesionado con el sexo y tenía un fuerte impulso sexual que necesitaba aliviar frecuentemente. Se dice que ella afirmaba que él quería hacer el amor 5 o 6 veces al día, para lo que obviamente no tenía tiempo ni ganas. Decía, siento ardores en el abdomen, como llamaradas. Eso significaba que necesitaba aliviarse sexualmente. En 1954, la joven pareja dejó Alemania para marcharse a Estados Unidos, donde los problemas sexuales de Albert terminaron superándole. Cuando Albert regresó a Estados Unidos, a Nueva Jersey, tuvo problemas con la ley. El más serio fue un arresto en Mount Holly, Nueva Jersey, en enero de 1955, por abusar de una niña. Los cargos fueron retirados cuando la madre de la niña decidió que el proceso judicial le resultaría demasiado traumático. En 1956, Albert, Irmgard y su hija recién nacida dejaron Nueva Jersey y el ejército. Su destino, Boston. Allí, Albert iniciaría su caída en una espiral psicótica de depravación sexual y violencia. En 1956, Albert DeSalvo volvió a merodear por las calles de Boston. Había dejado la ciudad hacía 8 años para escapar de su problemático pasado. Ahora, con 25 años, DeSalvo luchaba por controlar su lado oscuro. En apariencia era un padre de familia que adoraba a su esposa Irmgard y a su hija. Nunca quedaba con sus amigos para tomar una cerveza después del trabajo. Le entregaba todo el sueldo a Irmgard. Nunca le gustó salir por las noches. DeSalvo aceptaba cualquier trabajo que encontraba, en una fábrica de zapatos, en unos astilleros y finalmente en la construcción. En 1960, Irmgard y él tuvieron su segundo hijo, un niño. Pero DeSalvo estaba inquieto. Quería ser alguien en la vida, pero carecía de educación y experiencia para convertirse en otra cosa que no fuera un escandaloso y egocéntrico fanfarrón. Y también estaba perdiendo la batalla contra sus ansias de sexo. DeSalvo había empezado a recorrer las calles de Cambridge en busca de presas. Ideó un plan para engañar a jóvenes ingenuas, basado en su encanto. Un hombre que afirmaba ser representante de la agencia de modelos Black and White y que decía llamarse Johnson, aparecía en la puerta de diferentes chicas y les decía: «Eres preciosa, deberías ser modelo. ¿Puedo tomar tus medidas?». Aquel hombre era Albert DeSalvo. Les decía que estaba autorizado para tomar sus medidas y ver si encajaban con las necesidades del fotógrafo. Les pagaba $10 solo por las medidas, 15 si era en ropa interior y 25 desnudas. Sorprendentemente, un gran número de mujeres cayeron en su trampa. Las tocaba hasta que se daban cuenta de qué iba aquello. Entonces lo empujaban y él nunca respondía con violencia. Simplemente se iba corriendo porque, en el fondo, Albert DeSalvo no era más que un cobarde. Algunas víctimas lo denunciaron a la policía y empezaron a buscar al que apodaron el medidor.
Mientras tanto, De Salvo diversificaba sus actividades y empezaba a convertirse en un experto en allanamientos. A pesar de haber sido detenido y acusado de robo en varias ocasiones, siempre recibía una condena condicional. Hasta el 17 de marzo de 1961. Aquella noche, De Salvo fue atrapado robando en una casa de Broadway, en Cambridge. De camino a la comisaría, Albert presumió ante la policía de sus muchas conquistas sexuales, explicando al detalle el truco que utilizaba para engañar a las mujeres. Los agentes reconocieron los delitos que describía y se dieron cuenta de que el hombre al que habían detenido era el que llamaban el medidor. La policía estaba encantada con la confesión espontánea de Albert. Lo arrestaron por los delitos del medidor y lo acusaron además de allanamiento de morada, agresión con lesiones y lascivia. Pero el juez suavizó el golpe. Desestimó el cargo de lascivia y permitió a De Salvo declararse culpable solo de las acusaciones de robo y agresión. Este acto de indulgencia tendría serias consecuencias. Pero por primera vez en su vida, Albert tuvo que ingresar en prisión. Su condena fue de solo 11 meses. En abril de 1962, Albert volvía a ser un hombre libre. 2 meses después, la primera víctima del estrangulador de Boston, Anna Slessers, fue encontrada muerta. Durante los próximos 18 meses, los espeluznantes asesinatos del estrangulador de Boston aterrorizaron a la nación. Como el juez no lo condenó por los abusos sexuales del medidor, el nombre de De Salvo no apareció cuando el grupo operativo peinó los archivos policiales en busca de sospechosos. De hecho, De Salvo podría no haber sido relacionado jamás con los estrangulamientos si no hubiera sido por sus peligrosos impulsos sexuales. En mayo de 1964, 5 meses después del último estrangulamiento conocido, De Salvo inició una serie de violaciones en Massachusetts. Estos delitos le valieron otro apodo, el Hombre Verde. Lo llamaron el Hombre Verde por el color de su ropa de trabajo. Conducía hasta algún lugar y le venían las ansias. Así era como lo explicaba. Entonces aparcaba donde podía y entraba en el primer edificio que encontraba. Buscaba en los buzones el nombre de una mujer y simplemente llamaba a su puerta. Solía decir, hay una gotera, o me envía el portero para que le corte el agua y podamos comprobar la gotera del sótano. Sabía qué decir instintivamente. Sabía cómo hacerse escuchar. Tenía una voz como de niño pequeño, muy aguda. Parece estar a punto de llorar, por lo que inmediatamente despierta simpatía. La mujer lo dejaba entrar en la casa y él la ataba y la violaba. A veces se disculpaba con su víctima cuando la ataba. Solía colocarla con los brazos y las piernas extendidos sobre la cama y luego la besaba por todo el cuerpo. 4 víctimas del Hombre Verde acudieron a la policía. Y a pesar de que De Salvo no estaba fichado como violador, un policía con buena memoria recordó que De Salvo había sido acusado de delitos sexuales como el medidor. La policía le dijo a De Salvo que acudiera para un interrogatorio. En vez de ello, huyó a casa de su hermano. Fue allí donde De Salvo hizo una desconcertante confesión a su cuñada sobre un allanamiento que había salido mal. Dijo, hice daño a alguien. Yo le pregunté de qué estaba hablando y me contestó, soy responsable de la muerte de la anciana. Le pregunté, ¿qué anciana? ¿De qué hablas? Entonces me contó que había entrado en su casa y que asustó a la mujer que murió de un ataque al corazón. La mujer a la que De Salvo se refería era Mary Mullen, de 85 años. De hecho, fue encontrada muerta de un ataque al corazón en su casa, pero no había pruebas de ningún acto delictivo y su muerte nunca fue considerada un homicidio. A continuación, De Salvo condujo de vuelta a su casa y se llevó a su hermano y a su cuñada con él. Cuando llegaron, la policía lo estaba esperando.
Pasaba algo. Yo pregunté por qué toda aquella gente estaba mirando a nuestro coche y él dijo, creo que han venido a arrestarme. Y empezó a acelerar. Acabó conduciendo en dirección contraria a la mitad de la calle. La otra mitad lo hizo por la acera. Iba golpeando las señales de tráfico y cosas así. Mi marido le dijo, no puedes hacer esto, hay policías por todas partes. Entonces paró. Dijo, quedaos aquí. Salió del coche y empezó a correr. La persecución continuó a pie. Cuando a uno de los agentes se le cayó su arma, DeSalvo dejó de correr inexplicablemente. Encontró el arma y la devolvió. El agente lo esposó. Cuando fue interrogado, DeSalvo confesó algunas de las violaciones del hombre verde. Comentar sus delitos era algo natural para él. Solía presumir a menudo de sus conquistas. Albert decía, si hicieras lo que yo hago, tendrías que cambiarte de nombre y tu esposa tendría que mudarse a otro país. Es terrible lo que yo hago. El juez del caso consideró que las confesiones eran lo suficientemente inquietantes como para enviar a DeSalvo a un hospital mental para su observación. Allí DeSalvo conocería a otro paciente llamado George Nassar. Como siempre, DeSalvo no pudo evitar presumir de sus hazañas. Hablaba constantemente de sus crímenes. Con la ayuda de Nassar, DeSalvo se convertiría en el infame estrangulador de Boston. ...1964... Los días de Albert DeSalvo como fugitivo de la ley llegaron a su fin. Ahora estaba encerrado en el Hospital Estatal de Bridgewater, una penitenciaría psiquiátrica para los criminales dementes en Massachusetts. DeSalvo fue acusado de una serie de violaciones perpetradas por el apodado Hombre Verde, ya que vestía ropa de trabajo. Ahora estaba en manos de los psiquiatras de Bridgewater determinar si este depredador sexual estaba capacitado para someterse a un juicio. Le diagnostiqué a Albert una sociopatía y su rasgo principal era su capacidad para manipular, sin importarle cometer un crimen para conseguir lo que quería. Pero también había otros aspectos. Era increíblemente inseguro. Quería ser la persona más importante del mundo. Declarado capacitado, DeSalvo fue enviado de vuelta a la cárcel, pero no por mucho tiempo. Albert empezó a decir que sufría alucinaciones. Concretamente eran visiones de su esposa, que se le aparecía en su celda para amonestarlo por los crímenes que había cometido. El juez no tardó en enviar a DeSalvo de vuelta al hospital. Esta vez, los psiquiatras lo consideraron incapacitado. De repente, DeSalvo empezó a hacer desconcertantes confesiones a cualquiera que quisiera escucharlo. Fanfarroneaba tanto que nadie lo creía. Fue descubierto solo porque confesó ante un compañero de celda llamado George Nassar, que era muy inteligente. Nassar estaba en espera de juicio por apuñalar y disparar contra el dependiente de una gasolinera. No tardó en convertirse en el confidente de DeSalvo. Solo quería saber qué podía hacer una persona para ayudarse a sí misma y a su familia si había cometido una serie de crímenes que quería confesar sin acabar enterrado en el sistema. Buscaba un trato y ayuda para su familia. Según Nassar, los terribles crímenes de DeSalvo apuntaban a los cometidos por el estrangulador de Boston. Nassar le dijo que comentaría el problema a su abogado, el famoso defensor F. Lee Bailey. Este se sintió intrigado por las declaraciones a medias de DeSalvo, pero las confesiones de crímenes sin resolver son muy comunes en las cárceles y a veces inventadas, así que Bailey quería alguna prueba de que Albert decía la verdad. Acudió a la policía de Boston e hizo preguntas concretas sobre los estrangulamientos, preguntas que Le entregamos un cuestionario con 25 preguntas que, a nuestro parecer, contenían detalles que solo nosotros conocíamos. Ciertamente nunca habían sido publicadas en los periódicos ni por la televisión. Cuando Bailey llegó con la lista de preguntas para DeSalvo, George Nassar estaba presente. Bailey sacó una carpeta e hizo una pregunta a Al. Fue algo parecido a ¿qué había bajo el sofá de la señora tal? Y Al contestaba, un pañuelo de seda azul y rosa.
Bailey comprobó las respuestas de DeSalvo con la policía y confirmaron que había pasado la prueba. Ahora Bailey estaba seguro de que trataba con el verdadero estrangulador de Boston. Llamó a la esposa de DeSalvo, Irmgard, y se lo dijo. Esta hizo las maletas y se marchó junto con sus hijos. DeSalvo nunca volvería a ver a su familia. Pero cuando su hermano Richard fue a visitarlo, Albert le dijo que tenía grandes planes para el futuro. Lo explicó diciendo que era responsable de algo que lo haría rico y famoso. Escribirían libros y harían películas sobre él y todo eso. F. Lee Bailey asumió la defensa de DeSalvo. Su prioridad era apartar a su cliente de la silla eléctrica. El Estado accedió. A cambio de las confesiones, las palabras de Albert no podrían ser utilizadas en su contra. La policía tenía la intención de corroborar las confesiones con pruebas físicas para procesarlo. Y los investigadores empezaron a interrogar a DeSalvo. Intervino el jefe del grupo operativo, John Bottomley. Como ex abogado mercantil, esta sería su primera vez en una sala de interrogatorios. Con él se encontraba el abogado de oficio George McGrath. Albert describió el asesinato de Nina Nichols, la víctima número 2, y dibujó un croquis de su apartamento. Everything built up inside me. Before you know it, I put my arm around her and that was it. Para atraer a su última víctima, Mary Sullivan, DeSalvo explicó que había utilizado el truco del hombre verde. I told her I'd come up there to do some work in the apartment. And she said, well, I didn't know nothing about it. But anyhow, she invited me in. I went in with her, and that's where I put the knife to her. And told her, don't scream. I won't hurt you. She was still alive when I had intercourse with her. She allowed me to do it to her. You understand me? After I had taken her clothes off, right? I said, now I'm going to tie you up. I'm going to leave. And I had got on top of her so that she could not be in any position to, reach up and scratch me. That's strangle her. El siguiente detalle que dio solo podía conocer el verdadero asesino de Sullivan. Something I did with her. What did you do with her? I know I left the broom inside her, but I didn't insert it to hurt her and penetrate her. You understand me? En algunos momentos resultaba obvia la inexperiencia de Bottomley. En este caso, parece estar guiando a DeSalvo a explicar por qué, a pesar de la lucha, no había evidencias físicas, como sangre, en el escenario del crimen. She didn't actually break the final layer of skin. You didn't bleed. Oh, yes. You did bleed. Well, when you say bleed, the word bleed means to go. Oh, I don't mean a big flowing blood. I mean, yes, you did. Blood was out of your hand. Oh, yes. Okay. So there should have been some blood on her hands as well. Well, you mean a scratch? Hey, watch this. Well, you can't see. She went real. She thought she was on it. Like a scratch and it oozed blood. You see? I just did it. But she kept it until she went. It was raw. En total, DeSalvo afirmaba haber matado a 13 mujeres, 2 más de las que sospechaba la policía. Pero tras horas de interrogatorio, lo único que tenían eran palabras. No podían relacionarlo con ninguna prueba física. No había testigos, y las huellas de los escenarios no coincidían con la de DeSalvo. Nada lo relacionaba con los crímenes, excepto su declaración. Conocía muchos detalles que no habían sido publicados, por lo que pensamos que si no era el estrangulador de Boston, lo conocía o había estado con él. La policía había accedido a no utilizar las confesiones de DeSalvo como prueba en su contra, y no eran capaces de respaldar dichas declaraciones con pruebas físicas. Eso significaba que DeSalvo nunca fue acusado por los crímenes del estrangulador y nunca fue juzgado por ello. En su lugar fue condenado solo por los delitos cometidos como el hombre verde. Por supuesto, a la luz de esas confesiones, mucha gente creyó resuelto el misterio del estrangulador.
Hasta el día de hoy, todo el que ha leído los informes cree que Albert DeSalvo era el estrangulador de Boston. Bailey creía que la fama de DeSalvo como el estrangulador de Boston reforzaría su defensa de demencia en el juicio del hombre verde. I hope that they recognize insanity because I think it will promote some interest in finding out why he is the way he is. La acusación declaró que DeSalvo diferenciaba el bien del mal. No sermoneaba, ni deliraba, ni era incoherente cuando hablaba de las muchas víctimas. Utilizamos eso como indicio de que estaba cuerdo y sabía que estaba cometiendo actos criminales. El juicio duró 8 días. El jurado tardó 4 horas en alcanzar un veredicto. Culpable, pero no demente. Esencialmente, la estrategia que Bailey utilizó en el tribunal salió mal. El jurado estaba formado por 12 hombres, todos los cuales tenían madres y algunos esposas, hermanas e hijas. Y no estaban dispuestos a permitir que alguien, al que su propio abogado describía como retorcido, anduviera de nuevo por las calles. DeSalvo fue declarado culpable de todos los cargos. El juez lo condenó a cadena perpetua. Todo el mundo creía que el estrangulador de Boston por fin estaba entre rejas. Pero la prisión no retendría a Albert DeSalvo por mucho tiempo. Albert DeSalvo nunca volvería a ser un hombre libre. Había sido condenado a cadena perpetua por una serie de violaciones, pero era más conocido como el estrangulador de Boston. En enero de 1967 volvió a ser ingresado en un hospital psiquiátrico a la espera de ser trasladado a una prisión. DeSalvo estaba dispuesto a hacer lo necesario para evitarlo, así que un mes después, él y otros 2 pacientes prepararon una fuga desesperada. Well, insofar as we know, one of them, at least, must have had either a key or some type of metal artifact, whereby he was able to put his arm out of what is known as the peephole in the door. Los 3 fugitivos saltaron por el hueco de un ascensor en obras y escalaron un muro. En Boston se separaron. La noche del 24 de febrero de 1967, Albert DeSalvo andaba suelto. De nuevo el miedo atenazó a la ciudad. La policía fuertemente armada, incluso con gas lacrimógeno, peinó la zona. La histeria era increíble. Acaparó los titulares de todos los periódicos en los que se publicaron artículos advirtiendo a las mujeres qué debían hacer y qué no. DeSalvo huyó de Boston y se dirigió al norte, a la ciudad de Lynn. Hacía 36 horas que se había fugado. Y tras conseguir pasar inadvertido con un uniforme naval que había encontrado, DeSalvo entró en una zapatería y pidió usar el teléfono. Literalmente dijo que necesitaba llamar a F. Lee. En cuanto dijo aquello, me di cuenta de que era DeSalvo. Y mientras telefoneaba a Bailey, llamamos a la policía de Lynn para decirle que estaba allí. Mientras esperábamos, no sé por qué, pero le pregunté, ¿fue usted el que estranguló a aquellas 13 mujeres? Y respondió, realmente no lo sé. Sé que cometí algunos de los asesinatos. A los pocos minutos la policía llegó a la tienda. He was standing in the rear of the store. I recognized him from the picture. And I asked him his name. He said it was DeSalvo, and I put the cuffs on him. Después de aquello, DeSalvo insistió en que su fuga había sido una forma de protesta por su condena en prisión, en vez de en una institución mental. Albert has had a single-minded and often articulated desire ever since he got in the place, and he initially retained me for the purpose of getting him to an institution where there were doctors. It was that simple. Tras su captura, DeSalvo fue enviado inmediatamente al lugar que tanto había intentado evitar, la penitenciaría más estricta de Massachusetts, Walpole. Allí se reencontró con Nassar, que cumplía cadena perpetua por asesinato. No era su amigo, solo tenía una relación laboral con él. Al no era el tipo de persona que hacía amistades, no era capaz. Ambos llegaron a un acuerdo que esperaban les diera dinero y fama. Mi acuerdo con Al fue sencillamente así. Si me prometes que vas a confesar los crímenes que dices que has cometido, sin mentir, y te sometes a un programa de tratamiento psiquiátrico y de ayuda a tu familia, y publicas un libro sobre tus crímenes y su tratamiento, te ayudaré.
Esto es un contrato. Nassar empezó a ayudar a De Salvo a escribir su libro. Rara vez se apartaba de su lado. Nassar siempre estaba allí, incluso cuando le preguntábamos ¿por qué tiene que estar aquí? Esto es un asunto familiar. Él respondía, es mi asesor, y se sentaba allí sin hacer nada. De Salvo decidió sacar provecho de su infamia con un negocio suplementario y empezó a crear joyas para mujer en el taller de la prisión. Su especialidad eran las gargantillas. Pero De Salvo se enfrentaba a serios problemas. En la prisión de máxima seguridad era el blanco de otros presos. Iban a por él. Pensaban, podría haber sido mi hermana, podría haber sido mi madre. Todos querían ser héroes y acabar con el estrangulador de Boston. No pasó mucho tiempo antes de que la cadena perpetua de Albert le pasara factura. A los pocos meses, parecía haber envejecido años. Una buena forma de describirlo sería la de un animal enjaulado. Siempre en movimiento, siempre nervioso. 6 años después, el 22 de noviembre de 1973, De Salvo murió apuñalado. Tenía 42 años. 12 horas antes de su asesinato, había telefoneado a uno de sus antiguos psiquiatras. Dijo que quería reunirse conmigo para contarme toda la historia del estrangulador. Habíamos quedado el lunes siguiente, a las 9 de la mañana. Fue asesinado a las 2 de la madrugada. Creo que iba a decir cómo se había metido en eso. Que no era el estrangulador de Boston y quién le había contado los detalles. Esa era una teoría. Había otras. Albert estaba vendiendo speed en la prisión más barato de lo establecido por la organización. Le advirtieron que no lo hiciera, pero él no aceptaba órdenes de nadie y lo mataron. No era asunto mío por qué lo mataron. En la cárcel no se hacen preguntas. Fue asesinado por una pelea sobre el bacon. No es nada extraño en una prisión. El caso del asesinato de Albert De Salvo sigue abierto igual que el de los estrangulamientos de Boston. A pesar de la certeza generalizada de que De Salvo era el estrangulador, algunos de los más familiarizados con el caso tienen ciertas dudas. Todo el mundo quería al estrangulador fuera de las calles. Y si alguien estaba dispuesto a confesar y daba motivos de por qué lo había hecho, estábamos dispuestos a aceptarlo. Quería ser famoso en todo el mundo. Y por supuesto, si uno confesaba ser el peor asesino en serie desde Jack el Destripador, sería famoso. Otro de sus motivos era que alguien lo convenció para que confesara ser el estrangulador de Boston, con lo que ganaría mucho dinero. Uno de los más reticentes es Cassie Sherman. Se cree que su tía fue la última víctima del estrangulador. Años después del asesinato, Sherman habló con su madre sobre el caso por primera vez. Le dije, bueno, mamá, por lo menos han atrapado al culpable. Y ella me miró y me dijo, no, Cassie, no han atrapado al culpable. El asesino de mi hermana nunca ha sido encontrado. Y no tenía pruebas que respaldaran lo que decía. Era simplemente una intuición que le hacía preguntarse si realmente habían atrapado al asesino. Pero si De Salvo no era el estrangulador, ¿cómo pudo describir los oscuros detalles de los crímenes? Una posibilidad es que De Salvo memorizara los datos publicados. Me parece muy interesante que la confesión de Albert reprodujera los errores que aparecían en los periódicos. Por ejemplo, se equivocó en la hora a la que había sido asesinada una de las víctimas y también en el tipo de arma utilizada en otro caso. El psiquiatra de Salvo afirma saber cómo se las arregló para conocer otros datos. Albert también nos dijo que le habían fascinado aquellos escenarios de crímenes y que cuando se iba la policía los visitaba. Por eso fue capaz de describirlo todo. Otras teorías sugieren que Nassar fue mucho más que el mero confidente de Salvo. De hecho, pudo haber estado implicado en varios de los estrangulamientos y haber facilitado a De Salvo la información que solo el asesino podía conocer.
Fue una especie de juego para Nassar. Cuando la policía registró su apartamento tras el asesinato del dependiente de la gasolinera, miraron en su armario y encontraron uniformes policiales, de médicos y muchos otros que pudieron haberle dado acceso a los apartamentos de las mujeres. Pero la policía dejó de investigar a otros sospechosos cuando DeSalvo confesó. Nassar mantuvo su inocencia afirmando que solo estaba siendo relacionado con los estrangulamientos, porque DeSalvo nunca había sido acusado oficialmente. Cualquiera que estuviera remotamente relacionado con Al era sospechoso. Y también creían posible que alguien hubiera conspirado con él porque nunca fue procesado. La búsqueda de Cassie Sherman para desenmascarar al estrangulador de Boston lo llevó a tomar una espeluznante decisión. En 2000, él y su madre exhumaron el cadáver de su tía, Mary Sullivan. En la nueva autopsia descubrieron que mi tía había sido asesinada por la mañana, cuando DeSalvo afirmaba haberlo hecho por la tarde. El hueso ioides estaba intacto, y DeSalvo dijo haberla estrangulado con sus manos, lo que desmiente su declaración. You strangled her by using your thumbs against her Adam's apple, right? In the front. Yes. La segunda autopsia confirmó que Mary no había sido violada, pero se encontró semen en la parte inferior de su cuerpo. El análisis de ADN no coincidía con el de DeSalvo. Sherman afirma no haber terminado. No hay prescripción para el asesinato y el asesino. Si siguen libres, y yo sé que el de mi tía lo está, deberían ser llevados ante la justicia para que paguen sus crímenes. Pero muchos de los investigadores iniciales insisten en que no hay misterio. Albert DeSalvo era el estrangulador de Boston. Con el paso de los años me han preguntado muchas veces si pensaba que DeSalvo era el estrangulador. Estaba convencido hace 30 años y lo estoy ahora. En cuanto a Albert DeSalvo, nunca publicó el libro que pensaba que lo convertiría en un hombre rico, ni pudo limpiar su nombre en el caso del estrangulador de Boston. Hoy el detalle más controvertido del caso sigue sin aclararse. Nunca hubo pruebas físicas que relacionaran a Albert DeSalvo con ninguno de los asesinatos del caso del estrangulador de Boston. Lo único que lo relacionaba con ellos era su confesión. Y los investigadores se siguen preguntando si estas son las palabras de un asesino. It's unbelievable that it was, really done by me. That's done, and why I did it, I don't understand. Because I know that at this moment to do it, I wouldn't.